Muy bien. ¿Cómo le afectó a usted personalmente el cambio? Bueno, nosotros cuando entramos estamos hablando ya de hace unos 30 años atrás. Quiere decir que hubo sobre todo una ilusión nueva, ya que España había estado apartada de la Unión Europea históricamente siempre. Entonces a nivel turístico, comercial y sobre todo una posibilidad nueva que hubo para empresas de poder exportar fuera a algunos respectivos países que hasta ese instante hubiera sido totalmente imposible. ¿Cómo se vio la entrada de España en la Unión Europea? Bueno, en la época aquello, al principio con ciertos miedos, porque no se sabía exactamente qué efecto podían eso tener, pero después con el tiempo nos hemos ido dando cuenta de que ha sido un paso imprescindible y que España sola no hubiera alcanzado el nivel socioeconómico que ha alcanzado en estos últimos años. ¿Qué ventajas y desventajas produjo a España y a Canarias la entrada a la Unión? Bueno, España es una cosa y Canarias es otra, quiere decir, porque aquí, al ser una tierra que está situada a 2000 kilómetros, aproximadamente tiene un régimen económico fiscal propio. Lo que es España en sí, yo creo que ventajas muchas. Las desventajas que pudieron haber y que hay aún de que no pueda haber una producción libre de leche, de vinos, de, por ejemplo, fruta, sino, claro, tiene que haber unas ciertas cantidades para que sean acordes también a otras formas de que se produzca vino en algún que otro país. Canarias yo creo que en general bueno, lo que pasa es que tuvimos que pelear durante años para tener un REF. Un REF quiere decir un régimen económico y fiscal propio, que hace, por ejemplo, que tengamos una ayuda a todo lo que se compra fuera, si no, todo lo que se come aquí, que es el 81%, tendría un precio prácticamente el triple del que hay ahora. ¿Hubo alguna mejoría económica en España? Bueno, desde el año 83, 84, 86 hasta ahora hemos soportado crisis, 4 crisis. Claro, en esas 4 crisis han habido épocas buenas y épocas realmente duras. La peor crisis ha sido en esta última, que ha sido desde el año 2008 hasta ahora, casi. Entonces, bueno, yo creo que hablar de un sistema económico global bueno, no, pero en el plano genérico, yo creo que las aportaciones que la Unión Europea a Canarias y a España ha hecho son buenas. ¿Cómo reaccionó la población a este cambio? La población ante cambios como este, como no es una cosa que percata de una forma directa, pues se da cuenta cuando, por ejemplo, si no hubiera REF, lo que pagamos de luz al mes, que es caro, tendríamos que estar pagando actualmente eso multiplicado por 3. Si no hubiera REF, las ayudas que hay a las papas, al plátano, actualmente serían 0. Es decir, ahora el vecino de a pie, lo que le influye es poco porque no se percata de las influencias que hay. Si yo ahora salgo y le digo a la gente que encuentre qué es el REF, casi nadie sabe qué es. Pero sin embargo, si no hubiera REF, lo que estamos pagando por ese lápiz, por estos folios que están aquí, serían 3 o 4 veces más. Por lo tanto, la percepción de el vecino fue poca, pero la forma de actuar a nivel de lo que es España sí que fue importante. Háblenos un poco de las ayudas económicas que recibió Canarias al entrar a la Unión Europea. Bueno, la más importante fue la subvención al plátano, que se ha mantenido durante los 30 últimos años. Si no fuera por eso, el plátano pues hubiera desaparecido de Canarias desde hace tiempo. Porque con los costes de agua, con los costes de la mano de obra tal y como ahora hay, sería imposible que el plátano, pues como ahora hay, pudiera estar. Así todo, el día que esa subvención cese, posiblemente vamos a tener unas dificultades muy serias de que un cultivo como ese se pueda continuar aquí haciendo. Y luego pues sí que han habido ayudas importantes. Hubieron unos fondos que se llamaron los fondos FEDER, que con esos fondos FEDER se hicieron y se continúan todavía haciendo, ahora ya menos, infraestructuras importantes, obras y por supuesto han habido proyectos socioeducativos importantes. A partir de ahí surgieron programas como es el Erasmus, el Sócrates. Entonces hay muchos chicos y chicas que ya con 19 años, 18 años, 20 años, acaban parte de sus estudios fuera.
Yo creo que han habido cosas importantes. Es verdad que en la crisis de estos últimos años, pues muchas de las ayudas han pasado a ser el 50% de lo que antes era. ¿Qué ventajas y desventajas hubo para los estudiantes y para los profesores? Ventajas prácticamente todas, porque fue una ventana abierta hacia el mundo. Hasta el año 85 la posibilidad de poder ir a estudiar fuera era prácticamente cero. Yo cuando estudié, por ejemplo, bueno, mi carrera tuve que hacerla aquí, y porque en la época que ya era imposible irse de fuera. Hoy en día, por suerte, hay sobre todo becas. Hay muchas formas de que el estudiante bueno tenga la opción de que pueda ir fuera. Lo cual creo que es además bueno también, es decir, se beca a aquel que tenga, lógicamente, unas notas buenas. Pero hoy en día muchísimos chicos y chicas, por suerte, acaban sus grados fuera de aquí. Muchos de ellos encuentran luego algún puesto fuera. Yo creo que ha sido pues positivo prácticamente todo. ¿Ha sido buena la desaparición de las fronteras de la Unión Europea? Ha sido buena, y lo que pasa que en los últimos tiempos ha supuesto un peligro enorme por el hecho de que la gente se desplace de un sitio para otro sin control. Ya habrán podido ver en los últimos meses, desgraciadamente, pues atentados importantes donde, bueno, en Europa, en plazas, en aeropuertos, han habido una serie de muertos importantes. Entonces, bueno, se está replanteando volver a controlar un poco, porque actualmente es un paso libre. O sea, yo puedo pasarme de España a Francia, a Suiza, a Múnich, al sitio al cual yo quiera, sin siquiera decirle al control quién soy. A ver, lo ideal es eso, pero debido a la situación tan complicada que actualmente hay, se está replanteando volver a controlar un poco ese desplazamiento libre que desde hace casi 15 años existe. Ya que España es una gran potencia turística, ¿cómo ayudó la entrada a la Unión Europea a nivel turístico y comercial? Pues mira, en el año 80 y pico entraban a nuestras Islas Canarias 1 millón de turistas aproximadamente. Este año pasado, 2015, entraron 15 millones. Tal vez seamos uno de los lugares, de los sitios que mayor afluencia turística hay. Eso, por supuesto, ha sido clave, fundamental e importante que en la Unión Europea esté. Ese desplazamiento libre, pues lógicamente contribuye que en una tierra como esta, con un clima bueno, la gente venga. Y a lo que es nivel de lo que es toda España, pues estamos hablando que el año pasado entraron 64 millones de turistas, en un país que vivimos 45 millones. Bueno, si no hubiera sido por esa afluencia turística, posiblemente la crisis la hubiéramos multiplicado por 10. ¿Qué crees que habría pasado si España no hubiese entrado en la Unión Europea? Bueno, nos hubiéramos quedado descalzados de prácticamente todo. Sin ayuda, yo creo que España hubiera sido incapaz de que hubiera llevado una economía de una subsistencia digna en los últimos años si no hubiera tenido ese apoyo atrás. Hubiera sido un gravísimo error haberse quedado fuera. A nivel de la moneda que era propia de España, ¿ha sido bueno el cambio de la peseta al euro? Ha sido bueno, pero ha sido caro. Porque, bueno, la moneda única, tú piensas que todo lo que antes costaba de las pesetas antiguas, 100 pesetas, hoy cuesta 1 euro. 1 euro no son 100 pesetas, son 166. Todo lo que costaba antes 500 pesetas son ahora 5 euros, pero es que 5 euros no son 500 pesetas, son 800 pesetas. Y todo lo que costaba antes 1000 pesetas son 6 euros ahora, pero es que 6 euros son 1600 pesetas. Quiere decir, los primeros años cuando el euro entró, aunque nos habían dicho que los precios iban a continuar exactamente iguales, fue absolutamente falso, porque los precios se multiplicaron en algunos productos básicos hasta por 20. Hombre, ya en estos últimos años, 5 años o 6, pues ya nos hemos ido adaptando. Entonces yo creo que el euro ha sido bueno, pero al principio sobre todo fue tremendamente caro. ¿Crees que ahora es más importante conocer idiomas? Yo creo que no es que sea importante, es imprescindible. O sea, una generación como ustedes, el que no sepa idiomas, actualmente, cara al próximo futuro, a la hora de conseguir cualquier puesto de trabajo digno, el que no tenga idioma está muerto. Es decir, es imprescindible.
En mi época era importante, en la época que tienen ustedes, imprescindible. Por suerte, la gente joven, pues casi todo el mundo, el inglés al menos, lo maneja en condiciones más o menos dignas, cosa que en mi época no, pero porque tampoco era una cosa, bueno, digamos que básica, pero actualmente vuelvo a que les diga que creo que es una cosa imprescindible. ¿Qué obras de la Orotava han sido financiadas con fondos de la Unión Europea? FEDER, FEOGA, el Fondo Social Europeo. Realmente en nuestro pueblo obras FEDER hay pocas. Algunas de las infraestructuras que fueron creadas, algunas vías que fueron hechas y sobre todo cuando se hizo el saneado, que fue la construcción de viarios nuevos para que bueno, las aguas estas fecales todas fueran al puerto. Ahí subieron unas inversiones de unos 15 millones de euros, por ahí, eso fue en los años 85 hasta el 95. Prácticamente todas las subvenciones FEDER que a Canarias han podido llegar en los últimos 25 años han sido en obras físicas de viarios. En resumen, ¿cuál es su opinión sobre este cambio? Yo creo que el cambio fue bueno, fue dado en el momento justo. Ahora de ese gran espacio, posiblemente España, como antes dije, se hubiera quedado desconectada, descalzada y fuera de contexto absolutamente de la situación socioeconómica que la Unión Europea actualmente tiene. España es uno de los países, está el séptimo o el octavo puesto a nivel del mundo, y pese a que hay una crisis fuerte, pues ha seguido teniendo un potencial económico, un potencial en nuestras zonas en industria. Quiere decir, yo creo que con alguna que otra pega, pero en el plano genérico ha sido bueno, sobre todo los que van a sacar una forma óptima todo eso van a ser pues generaciones nuevas como ustedes, que ya se han encontrado a una España y a una Canarias totalmente distinta a la que era hace 20 o 25 años atrás. Vale, pues muchísimas gracias. ¿A ¿Tenemos más preguntas? Muy bien, gracias a ustedes, encantado.